Vamos a charlar un rato con Javier Milei. Milei es economista, fue economista jefe de Máxima AFJP, coordinador de Estudio Groda y asesor del gobierno argentino en el CIADI. Tiene varios libros: Política Económica contra el Reloj, Lectura de Economía en tiempos de kirchnerismo, El retorno al sendero de la decadencia argentina y Otra vez sopa, maquinita, infleta y devaluta. Y desenmascarando la mentira keynesiana. Y desenmascarando la mentira keynesiana. Esta mañana da justo la casualidad, en realidad lo habíamos invitado a Milei por unas declaraciones que hizo en el programa de Andy, que nos habían interesado y divertido en ese orden, respecto del tema del tantra y tal, y yo quería hablar en serio después del tema. Sí. Pero sucede que hoy a la mañana, trasciende que Milei tuvo ayer en Salta, durante una conferencia en la sede del Colegio de Abogados, una discusión con una periodista, a la que terminó increpándola y diciéndole: sos una burra. En este país donde nadie dice nada, donde está cada día más lleno de analfabetos, decirle a alguien que es un burro, a mí me parece que es completamente reivindicable. Hubo todo un movimiento feminista, kirchnerista, dedicado desde ayer a decir que esto era un insulto sexista. No podemos pensar que los insultos a las mujeres valen doble, o valen 4, o valen 32. O no hay que insultar, o cualquier insulto es indistinto, porque de eso se trata. Y yo me imagino que Milei, a quien acabo de conocer, quiero decir, no lo conozco de antes, pero también se lo diría a un tipo, a un gay, a lo que sea, digamos, a cualquier persona, si considera que es burro, digamos, exponiéndose también a que le digan a él lo mismo, digamos, no pasa nada porque una persona se insulte en el medio del fragor de una discusión. Pero lo que me parece sano, más allá de toda la discusión, es que podamos decir las cosas cuando pensamos que el otro no solo está equivocado de mala fe, o no sabe, o discute sin estar preparado para hacerlo. O sea, si no, es todo tan panelísticamente correcto, que es un embole, ¿me entendés? Porque entonces cualquier opinión da igual. ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jorge? Un placer enorme, un honor estar con todo tu equipo. Y bueno, lo que vos decís es tal cual, o sea, Gaby lo puede confirmar, digamos, yo en Intratables le he dicho burro a Eduardo Amadeo, casi, le he dicho burro, digamos, por ejemplo, a Campolongo, le he dicho burro a Gaveta, digo, he dicho cosas bastante pesadas ahí, digamos, en ese sentido. De hecho, yo creo que si esto yo se lo hubiera dicho un hombre, probablemente no hubiera sido noticia. Claro. Digo, lo cual me parece, digamos, muy ofensivo hacia las mujeres, digamos, porque implica, para mí, desde mi punto de vista, destratarlas, porque como liberal yo trato a todos de igual modo, o sea, y es el mismo modo, digamos, o sea, que he tratado a los hombres regularmente. O sea, ese es el primer punto, con lo cual para mí, lejos de, digamos, de ser una actitud despectiva, es todo lo contrario, es darle el lugar de igualdad que se merecen y que les corresponde. Primer punto. Segundo punto, también es cierto, digamos, o sea, lo que anda dando vueltas es un video que es una fracción hecha por la propia persona que me acusa, ¿no? Digo, con lo cual debería imaginarse que debe haber otra campana. Yo no doy conferencias de 2 minutos y medio, o sea, yo doy conferencias que duran 2 horas y medio piso. Esta conferencia, digamos, de hecho, era una conferencia de coyuntura, o sea, yo fui a hablar de coyuntura macro, o sea, de macro fui a hablar, no fui a hablar de teoría económica, digamos, no sé, como hice en México, que fui a presentar el libro ese y hablaba de Keynes y me peleaba si Keynes dijo o no dijo. Y lo interesante es que en el medio de la conferencia, digamos, ¿alguno de ustedes que haya estado en una conferencia, alguna vez se le ocurrió cortar una conferencia en la mitad? No. Bueno, la chica quiso interrumpir la conferencia en la mitad. Entonces le dije, mira, yo no tengo problemas en contestar las preguntas, pero en general las conferencias nosotros terminamos la conferencia para que sea ordenado, contesto después. Mirá lo que pasa, termino la conferencia, la primera pregunta se la dan a un hombre. Y digo, no, pará, que en realidad habías preguntado a una chica. Entonces le contesto a este hombre, pero pido explícitamente, yo pedí explícitamente, por favor le den el micrófono a la chica. Y le dan el micrófono a la chica. Lo primero que hace es increparme sobre Keynes.
digo, que no hacía al corazón. Tema, sí. Y todos saben que yo con Keynes tengo una cuestión patológica también, ¿no? Digamos, convengamos, que yo, digamos, me reconozco que soy un enfermito en el tema, leí 5 veces ese libro inmundo, o sea, yo lo admito, yo entiendo que soy un nerd enfermo con Keynes. Yo no lo voy a negar jamás, o sea, porque si no, no sería yo mismo. Entonces, en ese contexto, me dice, no, porque Keynes salvó al mundo de la Gran Depresión. Entonces le digo, ¿vos sabés cuándo fue la Gran Depresión? Me dice, bueno, allá por los 30. No, te pido exacto, porque... Entonces, no lo sé. Bueno, fue entre 1929 y 1933. Digo, ¿sabés en qué año se publicó la teoría general? No. Bueno, se publicó en 1936. Difícilmente un libro, digamos, en 1936 pudo salvar al mundo en algo que ocurrió entre el 29 y el 33. O sea, digo, tenés un problema que no te mapean las fechas. Entonces ahí después di cuál es la versión oficial de la profesión, que es el libro de Friedman y Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, capítulo 7, es la explicación oficial de la profesión sobre lo que pasó en la década del 30. A raíz de, atrás cartón de eso, me pregunta algo, digamos, con una frase muy ofensiva hacia la economía de mercado. Entonces le pregunto si sabía lo que era la economía de mercado. Bueno, empezó a hablar de los instrumentos de regulación. Hablaba del mercado. O sea, con lo cual también le expliqué, digo, qué era la economía de mercado, cómo funcionaba, me tomé el laburo de hacer todo eso. Y ahí, digamos, termina lo que es la primera pregunta, obviamente, donde queda absolutamente humillada, porque preguntó un montón de cosas, no sabía nada, y verdaderamente es una falta de respeto digamos, primero que toque un tema que no era el de la conferencia, segundo que increpe al expositor, pero además sin saber. Digo, porque si me dice, che, vos sos un pelotudo, porque esto no es así, ¿ok? Digo, lo discutimos, no tengo problema. Después alguien vuelve a meter el tema de Keynes. Y dale con Keynes. Entonces ahí, claro, entonces ¿qué hago? Entonces levanto un párrafo de la teoría general, digamos que está en el prefacio de la edición alemán, donde Keynes señala que su libro es propio para un sistema totalitario. Algo que en el mismo libro también lo dice, que a la gente no hay que dejarlo ni decidir qué consumir, ni qué ahorrar, ni cómo ahorrar, porque, digamos, él creía que esto se tenía que hacer de la poltrona. Y cuento, cuando él volvió de la Unión Soviética, él escribe 3 ensayos en 1925. Hay uno que se llama Sobre la Unión Soviética, y es muy interesante lo que dice, el sistema ideal es el comunismo. El problema es que fue instrumentado por la típica violencia de los judíos, con lo cual además era un hijo de puta antisemita. Entonces le digo a la chica, vos estás ahí, vos estás escuchando lo que estoy diciendo, Keynes es un totalitario. O sea, digamos, fíjate lo que estás haciendo, porque estás defendiendo a este tipo que era una basura. Digo, pues, estoy moderándome, pienso otras cosas. Entonces, digamos, por eso me gustó tanto el chiste que hizo Claudio Rico, ¿no? Sobre Keynes. Dice que Keynes se baja de un auto, o sea, y pisa popó, y dice, uy, me estoy derritiendo. Pero, digamos, al margen de eso, entonces agarra y la chica, digamos, o sea, dice, bueno, no, para mí no dice eso. Entonces yo le vuelvo a leer el tío mostrándole que Keynes decía eso. Y entonces me dice, no, lo que pasa es que usted es un totalitario, me dice. Digo, yo soy liberal, o sea, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Que vos me digas totalitario es de los peores agravios que podés hacerme a mí. Digo, de hecho, yo tengo una frase que digo, metete con mi vieja, pero no con los precios. O sea, si querés putear a mi vieja, putear todo lo que quieras. O sea, digo, pero no te metas, digamos, con ese concepto de la libertad. Y ahí, digamos, sí se me soltó la cadena. Entonces volví a la carga y como era la más impenetrable, o sea, era no, mi opinión es distinta. Le digo, pero no es una cuestión de opinión, 2 más 2 es 4, no es cualquier número. Bueno, ahí te metes con algo que a mí me parece interesante destacar y que tiene que ver con lo que nos viene pasando hace años. Durante el kirchnerismo, desde el punto de vista periodístico, pero también político, desaparecieron los hechos. El periodismo pasó a ser una cuestión de fe. Había tipos a los cuales vos le creías y tipos a los que no. Y cualquier hecho era susceptible de ser rebatido por un hecho contrario, aunque no pudiera ser probado. O sea, claro, esto es un micrófono, no, es una botella. Y para mí es una botella y ya está, tengo derecho a decirlo. No, hermano, es un micrófono. No tenés derecho a decir cualquier cosa, digamos. Me parece que esa cultura se coló un poco en la discusión que tuviste con esta chica. Porque ella me decía, no, Keynes no dice eso. No, te lo estoy diciendo literalmente. Claro, léelo. O sea, es más, de hecho, vos sabés que todas las ediciones de la teoría general no tienen todos los prefacios.
Pero hay una que es una edición especial que le hizo, perdón por el chivo, el Fondo de Cultura Económica, que es de color azul. Aparte no es la editorial que me publica a mí, así que... Y tiene todos los prefacios, porque es una edición aniversario, y tiene el de la edición en alemán. Le canta una oda a Hitler, el libro es desopilante, las cosas que dice, es verdaderamente increíble. Pero nazi mal el tipo. Pero cuando volvió de Rusia dijo que el problema era que no era el sistema, el problema era la violencia de los judíos, o sea, era un antisemita. O sea, el tipo era muy jodido, pero al margen de... ¿Y por qué tiene tan buena prensa? ¿Sabés por qué? Porque la teoría general es un panfleto escrito en favor de políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Cuando vos te encontrás, suponete un político que de buena leche, ¿sí? Que es honesto, un supuesto muy fuerte, ¿sí? Que además le quiere arreglar los problemas a la gente, otro supuesto muy fuerte, pero suponete que se cumplen. Entonces se encuentra frente a un keynesiano y un libertario, ¿no? Digamos, entonces, como le dice, bueno, me da un diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico. Entonces dice, bueno, pero mire, yo soy un hombre de acción, necesito cosas de verdad. Entonces, ¿qué hace el keynesiano? Le dice, mire, usted en sus manos tiene el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no permite mostrar las maravillas del keynesianismo y cómo el gasto público nos llevaría al paraíso. Y después viene el libertario y le dice, ¿y usted qué me dice? El problema sos vos, pícatelas. Digo, ¿a quién crees que va a contratar? Ahora, digo, yo sinceramente se los digo. Ahora, digo, por ejemplo, ¿no? Digo, mirá, una de las cosas que... Pero, a ver, no, pero esto... ¿Cómo era el mundo previo a la llegada de la teoría general? Era, digamos, la idea de Adam Smith, ¿no? Para crecer, ¿cuál era? Digamos, o sea, la virtud era el ahorro. Ese ahorro se transformaba en inversión. Esa inversión aumenta el stock de capital per cápita en la economía, aumenta la productividad y con eso aumentan los salarios. Eso, mirá qué interesante, porque yo siempre digo que Adam Smith es a la economía lo que fue Gauss a la matemática, o sea, se adelantó 200 años a su tiempo. O sea, los boludos, los economistas nos dimos cuenta a partir de la década del 80 que Adam Smith tenía razón. O sea, tardamos 210 años en darnos cuenta. No, boludo tremendo. Pero mirá las cosas que decía Keynes. Porque yo estaba dando la conferencia sobre mi nuevo libro en México. Y mirá qué fuerte decir que, digamos, porque ¿qué es lo que le interesa al político? Y afanar y cortar cinta para ganar voto, ¿no? Entonces mirá lo que decía Keynes. Esto está en el capítulo de consumo, por favor. Dice, si se acepta esto... El razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Digo, es un pelotudo del tamaño de una casa. A ver, digamos, vos te imaginás yo en México, el lugar donde tiene el terremoto, diciendo, che, cuando ustedes tienen un terremoto, están todos felices porque van a incrementar la riqueza, porque tienen un terremoto. Es decir, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. O lo mismo, no sé, un día me toca debatir con, no voy a mencionarlo, digamos, pero amigo de Kichilov, que además le pasaba info, ¿no? Entonces dice, no, el mundo le pudo salir adelante gracias a la guerra. Bueno, pelotudo, entonces vivamos todos los días de guerra mundial y claro, vamos a enriquecernos. O sea, yo no creo que nadie en su sano juicio pueda decir semejante estupidez. Ahora, digo, pero él lo dice Keynes acá. Ahora... Hay un debate importante, más allá de lo que es cierto eso, de los políticos, la gran mayoría de los políticos se define como keynesiano. No, pero ¿qué quiere? Que sea libertario. Sin saber lo que realmente significa ser keynesiano. Pero en la profesión inclusive, en la academia de hecho, hay también un debate. Hay tantos keynesianos como persona que leen a Keynes, digamos. O sea, hay mucho más debate sobre qué es lo que en realidad dijo Keynes o quiso decir Keynes que realmente lo que efectivamente dice la teoría general o los distintos trabajos de Keynes. Yo estoy de acuerdo con eso, pero... Déjame hacer un punto. Sí, quiero hacer una nota de color. Dale. La nota de color, digamos, y por eso, digamos, yo me tomé el laburo de escribir un libro. ¿Sabés lo que hice yo? Y que fue lo que... Yo leí 5 veces a la bosta general. Pero solamente creo que la entendí verdaderamente las últimas 2. La vez que la leí de vuelta para escribir el libro y la vez anterior a esa. Lo que yo hice, en mi caso, fue ir a toda la discusión previa. Es decir, arranqué desde Wiesel, estudié, digamos, a los suecos, estudié Keynes, pero el Keynes... lo que se vendría a ser el Cambridge previo a la teoría general, claro, y a los austríacos y todo el debate. Y una de las cosas que más me sirvió para aprender
lo que pasaba por la cabeza de Keynes son dos cosas. Una, el debate con Hayek, que pierde Keynes, dicho sea de paso, por goleada. Pero no solo eso, lo otro que sabes que te sirve mucho, que es clave para para entender la teoría general, leer una biografía de Keynes. Keynes era un tipo que tenía una personalidad muy complicada, era alguien que te dice, mirá, Jorge, mañana es de noche o es de día. Entonces, y dicen que Churchill, esta anécdota es mundial, dice que odiaba a los economistas, porque dice, vos te juntás con 2 economistas y te vas con 2 opiniones, salvo que esté el hijo de puta de Keynes, ese día te vas con 3, porque te decía, es blanco o es negro, es tremendo. Keynes era también es cierto que era pragmático, también así. es cierto que era pragmático. Entonces vos encontrás el debate de Keynes versus Keynes. Es decir, hay un debate, es difícil ponerse de acuerdo en qué es lo que realmente pensaba Keynes, porque probablemente no hay tal cosa como lo que realmente pensaba. En un momento del tiempo, discutiendo, por ejemplo, qué sé yo, previo el Keynes previo que decís vos, defendía el libre comercio, y el Keynes posterior, discutiendo con Robbins, defendía la regulación del comercio o la protección. Digo, era un tipo pragmático, era más político que economista. En eso coincido contigo. Pero en la academia, pero perdóname, cuando vos lees sus libros, hay un hilo causal. No es que, a ver, la teoría general no aparece por obra de magia. Cuando vos lees el tratado sobre el dinero, lógico, lees la discusión con Hayek. Yo me leí las cartas entre ellos, son buenísimas. En un momento que él le dice, yo no sé qué carajo hago discutiendo esto, yo ya pienso otra cosa. Bueno, me estás dando la razón, es lo que te estoy diciendo, el tipo cambiaba sobre la marcha. Está bien, pero por eso, digamos, lo que vos tenés que hacer es entender Keynes en la lógica que estaba. O sea, vos no podés, o sea, el Keynes que vas a discutir, digamos, en la teoría general es el que discutía en ese momento. O sea, y a pesar de eso, la teoría general está plagada de errores. Una de las cosas por las cuales Hayek no la critica, y él lo dice explícitamente, mire, el problema con Keynes es este. Yo le critiqué el Treatise on Money, le pegué una paliza de novela. Cuando terminé, cambió de opinión. Claro. Entonces dice, bueno... De hecho, está esa famosa frase de Keynes que él decía, yo cuando cambia mi información, cambio de opinión. ¿Usted no hace lo mismo? Eso, el tipo cambiaba permanentemente, era pragmático. Por eso te digo que era más político, el tipo era más político que economista. Si ahora aparece acá el monumento a la mujer, digamos, sos el macho de América, y si aparece, digamos, Schwarzenegger, te volvés, o sea, dale, no es así. Digamos, no exageremos con esas cosas. Pero a lo que voy, en el sentido de Keynes, el propio Hayek dice, yo no voy a criticar este libro porque seguro que cuando, digamos, lo termina de hacer cambia de opinión, y además es un pésimo libro, ¿sí? Y una de las cosas que vale la pena mencionar, ¿saben cuántos cursos de economía tomó Keynes en su vida? Uno, de 6 meses con Marshall. Y todos los errores que incorporó, o sea, y como Marshall le hablaba de equilibrio parcial, él cometía errores de pasar el equilibrio parcial al equilibrio general de modo inválido. Eso lo podemos discutir nosotros, que es toda la matemática subyacente, pero... Entonces, a lo que voy, o sea, es un pésimo autor, es un tipo que no sabía economía. Y están los discursos de Hayek. A Hayek le dije, ¿qué opina de Keynes? Un tipo que no sabía economía, no conocía los autores básicos, o sea, era un bruto. Vos te definís como libertario. Yo soy un liberal libertario, sí. Contame qué es eso para vos. Yo, creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, y soy liberal en lo económico, liberal en lo cultural y liberal en lo institucional. A ver, ¿qué es alguien de derecha? Alguien de derecha es alguien que es liberal en lo económico, pero es conservador en lo cultural. Es decir, no le molesta con quién vas a comercializar, pero ojo con quién te metes en la cama. ¿Qué es alguien de izquierda? Alguien que es un liberal en lo cultural, no le importa con quién o quiénes te metes en la cama, digamos, ya sea tantra, blanco, negro, rojo, todos los que quieras, o sea, digamos... No, pero sí, eso era así antes. Y si sos o no sos la vaca mala, sí, pero no te deja comercializar con quien vos quieras, porque es un intervencionista. Yo, como creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, por mí te puedes meter en la cama con quien se te cante las pelotas. Pero perdón, eso en la izquierda no era así antes, eso es una cosa nueva de la izquierda. La izquierda antes, si vos eras homosexual, te sacaban una patada en el culo. Sí, claro, también como ojo, eso no forma parte de la izquierda. Depende de qué izquierda también, porque los trotskos no eran más parecidos a lo que dice él, los marxistas eran más parecidos a lo que decís vos. Depende. Entonces yo soy liberal en lo económico, soy liberal en lo cultural. ¿Qué tipos de nuestra historia vos reconocés como consecuentemente liberales? Alberdi, mi modelo de país es Alberdi. La Constitución del 53.
este era un país de bárbaros y terminamos el siglo XIX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Mientras que el proyecto de Alberdi reinó, por decirlo de alguna manera, aún en el siglo XX, el inicio con todos los shocks que tuvimos negativos, aún Argentina se mantuvo entre los 5 países más prósperos de la Tierra. Eso sí, y esto es lo que explica de que yo no soy peronista, pero no soy gorila. Para mí los problemas en Argentina arrancan en la década del 30. Igual te digo, el concepto gorila es un concepto de marketing genial Claro. del peronismo, genial. Porque todo lo que ellos se ponían era gorila, es muy bueno como idea. Es Claro. muy bueno. Por supuesto es injusto, pero Claro. es muy bueno como idea, ¿me entendés? Sos gorila. Nadie podría estar orgulloso de ser gorila. O sea, te están poniendo en un lugar donde entran todos y son todos los que están contra ellos, ¿me entendés? No, pero, digo, a ver, me encanta, digo, lo que vos estás diciendo, ese es el poder justo de lo que hacen, ¿no? Digamos, de generar esa división, es parte de la esencia, digamos, del fascismo. Digo, pero el punto central es, porque te dicen, no, yo, digamos, o sea, te describo los hechos estilizados de la economía argentina, me decís gorila, ¿no? Yo no soy gorila, o sea, yo no soy peronista, que es otra cosa. Ahora, digo, convengamos que también existen los gorilas, ¿no? O sea, tipos que son profundamente antiperonistas y que no van a parar hasta verlos muertos. O sea, eso, digo, a mí también me parece mal. Para mí el problema arranca en la década del 30 con una instauración de un régimen fascista, ¿sí? Donde los empresarios se ponen de acuerdo con los políticos chorros para joder a la gente. De hecho, la propia creación del Banco Central es un invento nefasto para joderle la vida a la gente. ¿Por qué? Porque todos los tipos que tenían, digamos, los campos, o sea, con la salida de la Gran Depresión y los precios de los commodities destrozados y ellos endeudados hasta la maceta en oro, en pesos oro, ¿qué era lo que necesitaban? Que venga el Banco Central, le emita y le pase el ajuste a quién, a los que menos tienen. Entonces, digo, después, ¿qué pasa? Durante un montón de años le estuviste haciendo unga a los trabajadores. ¿Y qué hizo Perón? Se dio cuenta, dijo, bueno, ahora voy a crear el fascismo en lugar de 2 patas, de 3 patas. Obviamente que salió mal, porque si éramos el país 5, somos 60, salió para el traste, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, porque eso también es una discusión interesante. ¿En qué sentido? Porque te dicen, no, Argentina era un país horrible, que esto de explotación. ¡No! O sea, Argentina era la tierra prometida, porque lo que hay que pensar que Argentina era el segundo país que más inmigrantes recibía. Pero a Estados Unidos les quedaba mucho más fácil. Entonces, ¿por qué se venían al culo del mundo acá? Porque era la tierra prometida. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que cuando se instaura, digamos, el golpe del 30 y se instaura un régimen fascista, donde ahora las empresas en realidad hacen acuerdo con los políticos para joder a la gente, y ahí la cosa se empezó a complicar. Pasaron 15 años de eso, dijo, vio la beta, dijo, ¡pum!, le pegó ahí. Ahí lo tenemos. Esa es mi explicación, no quiere decir que sea la verdad. Y el liberalismo que vos propones, sí, desde lo político y en un país como Argentina, ¿no te parece impracticable? Para un político siempre es impracticable mi liberalismo. Porque, o sea, yo considero al Estado mi enemigo. ¿Con qué se financia el Estado? Con impuestos. ¿Vos te definís como anarcocapitalista? No, yo soy minarquista estático y anarcocapitalista dinámico. Claro. O sea, ¿por qué? Porque yo entiendo al Estado, primero, entiendo al Estado como mi enemigo. Es decir, para mí cuando me hablan del Estado presente es como hablar del pedófilo en el jardín de infantes. ¿Sí? Digamos, Fuerte. creo que me quedé corto. Si los nenitos están atados y envaselinados, se parece más. Entonces, digo, eso para mí es el Estado. O sea, el Estado es mi enemigo, porque se financia con una fuente compulsiva que se llama impuesto. O sea, vos no podés optar por pagar o no, por eso se llaman impuestos, es un acto violento. Suponete lo siguiente, viene tu vecino y te dice, dame la mitad de tu ingreso, ¿y vos qué le decís? No. Ok, viene mañana con un papel y una firma y te dice, me tenés que dar la mitad de tus ingresos. Vos decís, ¿por qué? Yo lo tengo acá en este papel. ¿Y quién lo firmó? Yo. Entonces, ¿qué me vas a decir? Tómatela. Bueno, mañana llego con el
el matón del barrio, y le digo, ¿me das la mitad de tus ingresos? Está bien, pero la gente también puede votar con los pies, Javier. ¿Por qué la gente no se va? Vos sos estatista también, así ¿Por que qué la gente no se va? Pará un poquito, estatista, Sí, pará. ¿Te estás estatista? Sí, claro, digo. Al lado de Javier yo soy... bueno, yo sí, soy Kicillof. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comunista. En esa parte, ¿sí? Lo que vos comprendés es que el impuesto es un robo, ¿sí? Y lo pagás porque lo pagás a la fuerza. Entonces, eso genera daños directos, ¿sí? Porque vos tenés un cercenamiento de tus libertades individuales, ¿sí? Y vas a... Pero vos lo votaste, vivís en una sociedad de derecho que lo votó, terminar Javier. el argumento, porque digo, así te volvés más liberal. Entonces, porque de hecho, si supieras los argumentos liberales, no serías tan zurdo. Los conozco todos. No, parece que no. Sí, entonces, no. ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Ahora el punto es el siguiente. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando vos comprendés que eso causa daños directos, porque hay transacciones que no vas a hacer, y hay daños indirectos, o sea, siempre la intervención del Estado es violenta. Está la autística, que es cuando, ponele la Revolución Rusa, te sacan las cosas, aceptás o te mato. Tenés lo que se llama la violencia binaria, el cobro de impuestos, el propio gasto público, o la triangular cuando ponen controles de precios. O sea, todo lo que haga el Estado siempre genera daños directos e indirectos. Es más, no hay forma jamás que lo que haga el Estado esté bien. Porque vos podés gastar tu dinero de 4 maneras. La podés gastar en vos o en otros, o podés gastar la tuya o la de otros. La mejor forma de gastarla, ¿cuándo es? Cuando vos gastás la tuya en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés qué cosas querés y vos sabés lo que te costó ganarla. Esa es la mejor forma de gastarla, porque digo, vos sabés muy bien lo que vas a hacer. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés que hacer un regalo? O sea, la tuya en otros. Vas a tratar de quedar lo mejor posible, gastando lo menos posible. O sea, minimizás el costo. Ahora, suponete lo siguiente. Vos ahora podés gastar con mi tarjeta de crédito y yo no puedo hacer nada. ¿No? O sea, vas a despilfarrar. ¿Cuál es la peor forma de gastar? Es gastarla de otros en otros. Eso se llama, está mal llamado estado de bienestar, se debería llamar estado del malestar, porque siempre los resultados son malos, nunca va a funcionar bien. Pero Javier, bien. siempre, ¿no tiene que haber una forma de organización de la sociedad? ¿Sí Pero, o no? A ver, pero no solo en la economía, pero sino vos en la por qué seguridad. crees, pero vos por qué crees que va a haber alguien desde una poltrona iluminado que sabe todo lo que tendría que saber todo? ¿Por qué, digamos, o sea, que entonces el de la poltrona, digamos, tiene una inteligencia superior y todo el resto somos unos boludos que no sabemos lo que queremos hacer, No. pero lo sabe el de la poltrona? ¿Te gusta Se el supone fútbol? que- ¿A vos mirás fútbol? ¿Estás mirando un mundial, algunos partidos o algo? ¿Sabés que miré un solo partido? ¿Te molesta que haya un árbitro en el medio y que haya reglas en el partido? A ver, digamos, ¿cuál es el problema? Si no, pero ahí vos estás haciendo un mal supuesto. No, Estás pero haciendo- vamos, déjame hacer el supuesto que quiero hacer yo, si no me manejás el supuesto también. No, es que el problema es que vos vulnerás los supuestos. O sea, a ver, cuando vos hay un árbitro, Sí. ¿sí? Te pusiste de acuerdo con que esas son las reglas. Exactamente. Bueno, pero ese es un Estado de Derecho, es el principio del Estado de Derecho. Yo tengo una constitución. A vos no te gusta la constitución de Alberdi. En la constitución de Alberdi había un Estado también. A mí me gusta la constitución de Alberdi, no me gusta la del 94. Bueno, sí, bárbaro, y mucho pero menos la de del Alberdi no había 49, Estado. Y mucho Había menos Estado el, y mucho menos el Perdón, había artículo reglas, nefasta había del Estado y 14. había reglas en la de Alberdi. Te hago una pregunta. ¿Yo cómo me definí? No me contestaste Pará, la primera. No, pero ahora ¿Había es que te voy a Estado o no contestar. había Estado en la ¿Me dejás? Constitución del Te 53? estoy contestando. Digamos, Jorge, ¿vos te acordás cómo me definí yo en términos de si era, qué dije, minarquista estático, Sí. anarcocapitalista dinámico? Es decir, claramente, o sea, yo adhiero a la Constitución del 53. Estáticamente. Y entiendo, sí, que en el corto plazo, dada la tecnología que tengo, dado el estado de la tecnología, tengo un Estado que, digamos, me preserve los derechos de propiedad, o sea, que se ocupe de la seguridad y justicia, ¿sí? Eso es ser minarquista. Ahora, lo que yo digo es, en términos dinámicos, mi solución es minimizar el Estado, donde el cero es parte del conjunto de solución, que hoy no lo pueda hacer por un problema tecnológico. No me molesta, o sea, porque voy a ir a la solución de menos Estado posible dado la tecnología que tengo. Pero por y ejemplo, el día ese que la Estado tecnología parezca a los robots y me reemplace a los políticos, me los saco de encima esos parásitos. Ese Porque Estado no sé. que vos mencionás, de la segunda mitad del siglo XIX, básicamente vos dijiste puso a la Argentina de pie, también es el Estado de la ley 1420.
es el Estado de la educación pública y gratuita, digamos. Es un Estado que iba bastante más allá de Bueno, poner digamos, reglas. Es el Estado que construyó es el Estado que construyó los ferrocarriles en Argentina, que construyó la infraestructura básica. Sí, los ingleses, básica los ingleses construyeron los pero ferrocarriles. no importa quién lo importa quién lo construyó el sector privado. No, está bien, pero es la diferencia entre provisión y producción. El punto es el siguiente. ¿Quién lo proveyó? ¿Quién lo proveyó? Soy más partidario, ¿sí? Yo, para mí, por ejemplo, es una aberración que la educación sea pública. Ajá. ¿Sí? O sea, toda la educación, ¿sabés cómo tendría que ser? Digo, yo voy por el sistema de vouchers. Entonces puede haber educación pública, educación privada, pero todos compiten. Todos compiten. O sea, si la sociedad se puso de acuerdo que quiere tener educación, bárbaro, nos pusimos todos de acuerdo. Ahora, cada uno va a tener la posibilidad de elegir la institución a la que quiere. Porque si no, a los únicos lugares donde termina yendo, digamos, el que menos tiene, ¿dónde es? En la universidad pública, que terminan siendo centros de adoctrinamiento marxistas, ¿sí? ¿Sí? O por ejemplo, digo, vos vas a la Universidad de Buenos Aires y si te dicen von Mises, creen que es el 9 de Holanda. Vamos, pero vamos. Sí. Y bien que sabés cómo persiguen a los que pensamos distintos. Perdón, países que funcionan muy bien, como Francia o Holanda, sobre todo Holanda, vos, si bien vos podés ir a un colegio privado, el examen final lo tenés que dar en la escuela pública. Está bien, digo, o sea, es una forma de revalidarlo, o sea, pero de vuelta. No es una forma de revalidar, significa que hay ciertas cosas que no se le puede entregar ni siquiera en manos del liberalismo, pero, que hay que hacerlas, que el Estado tiene que controlarlas. ¿Pero por qué crees que, digamos, la salud, pero vos la educación... o sea, pero ¿por qué vos crees que va a haber un ser humano, digamos, o sea, no que va a ser superior a... No, pero alguien lo aplica, o sea, no es que, digo, no es en abstracto, o sea... Lo aplica una organización que tiene parámetros, no, que porque tiene no, porque esa organización vos le estás entonces dando la entidad de Dios, porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y por eso, digamos, crees que lo va a hacer bien. Lo van a hacer seres humanos, y a ver, digamos, o sea, si yo tengo el bonete azul, soy bueno, y si me pongo el bonete rojo, soy un hijo de puta. No, soy la misma porquería con el bonete azul o con el bonete rojo. O sea, ponerme el bonete, digamos, de funcionario público no me hace superior. Esa es, digamos, Gaby, ¿sabes cómo se llamó el último libro? ¿Sabes cómo se llamó el último libro? No, ¿sabes cómo se llamó el último libro de Hayek? La fatal arrogancia. Justamente esto de creer que el tipo en la poltrona, ¿sí?, sabe lo que tiene que pasar. Digo, ¿querés que te mencione un ejemplo emblemático de un economista argentino que no es economista, es ingeniero con doctorado y que sabe poco de economía y no quiere planificar los 30 años? Déjalo, pero vos te vas a ¿Cuál es el ejemplo que vas a dar? Es Eduardo Levi Yeyati, digo, él tiene la idea de planificar los próximos 30 años, qué vamos a comer, a qué hora nos vamos a levantar, de qué vamos a trabajar, sí, de qué vamos a estudiar, sí, digamos, yo creo que si Hayek se levanta de la tumba y lo llega a conocer a Levi Yeyati, en lugar de tener un tomo, tiene 30. Hay una pregunta de Richard Feynman, dice, pregúntenle a Milei cómo se puede aplicar su sistema libertario en Argentina partiendo de un piso de pobreza del 30%. Y aclara, con buena intención, que no se ponga loco. Ahora la Argentina es lo que es, dice. Bien, ese es un excelente punto. Cuando vos lees a Ayn Rand, ¿sí?, tiene un libro que se llama La virtud del egoísmo. Yo esto lo mencioné varias veces. Y hay un artículo que se llama La ética de la emergencia. Es decir, vos no podés poner la propiedad por encima de la vida. Los 3 derechos básicos del liberalismo es el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Vos no podés poner la propiedad por encima de la vida. Lo voy a hacer con un ejemplo fácil. Suponete que alguien va en la ruta y tiene un accidente y se está incendiando su auto. Y tiene la familia ahí adentro, se le va a morir la familia, no es joda, se le va a morir la familia. Y hay un tipo que tiene ahí el auto, y decir, che, ¿me prestás el matafuego? Te dice que no. La vida primero que la propiedad. Te cago a trompadas, te saco el matafuego, salvo a mi familia y después te voy a resarcir por el daño, pero primero la vida. Entonces vos no, digamos, como nosotros venimos de un sistema que está súper distorsionado, 97 impuestos, 69.000 regulaciones, hiciste pedazos esta economía. Entonces, digamos, o sea, ahora no puede de un día para el otro agarrar y desarmarla y, ahora que se muera. No funciona así. Entonces, de hecho, con Diego Giacomini nosotros hicimos un programa de ajuste, ¿sí?, de cómo había que achicar al Estado, ¿sí?, cómo había que bajar los impuestos,
Eso nosotros lo simulamos en un modelo, digamos, Martín lo va a conocer, se llama Jones-Manueli, y te permitía, digamos, haciendo el ajuste que nosotros proponíamos, no solo poner las cuentas en orden, sino que la tasa del crecimiento del PBI per cápita saltaba a niveles del 9%. Mirá qué fácil hubiera sido, pero se optó a ir por otro camino. Está bien, pero lo podés decir en pocas palabras, digamos, simplificarlo para doña Rosa. ¿De qué manera aplicás un modelo como el que estás pensando vos en una economía que tiene 30% de pobreza? A ver, de hecho la propuesta que nosotros decíamos era eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo los contratos, no tocando, digo, ¿qué hizo Aranguren? Le pegó solo al precio. Cuando en realidad vos podrías haber modificado el plazo de concesión, el programa de inversiones, la política de dividendos. Podías pasarle management fee por abajo y nadie se enteraba. ¿Qué es management fee? Es la retribución que tiene el operador. Eso es un dividendo encubierto y con lo cual te aumenta el retorno del negocio fenomenalmente. O sea, podrías haber dado garantías sobre la nueva deuda. Eso si se hubiera aplicado al inicio, y vos lo podías hacer de shock, eliminábamos 4,5 puntos de déficit fiscal que se financiaban con emisión monetaria y generaban inflación y jodía a los más pobres y además al funcionamiento de la economía. Fíjate esto, Aranguren se encuentra con un desequilibrio de 15-1. Lo hizo gradual, porque el primer año que corrigió 400%, o sea, un quinto, 5 multiplicó. Nosotros con Diego, eso está en el libro Política Económica contra Reloj, hay un apéndice 4 dedicado a esto que te muestra que vos, haciendo todo esto que nosotros decimos, el primer año subía nada más que 100%. De hecho, eso en algún momento nosotros lo discutimos y que yo incorporé una de tus ideas, que era ponerle la factura todos los meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vos ibas a pagar, ahora vas a pagar todos los meses lo mismo. Y otra cosa era nivelarla a lo largo del año para que tampoco se sientan los problemas de la estacionalidad. O sea, ahí tenés una. La otra que nosotros propusimos fue eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Funciona a la perfección en Chile. En todo el tiempo que llevan, que son como más de 30, 40 años haciendo esto, se les cayó un solo proyecto. Uno solo. Y eso después fue mejorado por los peruanos, que pusieron unas cláusulas que llaman way out, de salida cuando el proyecto se desmadra, y fue mejorado después por los suizos con los sistemas de incentivos. O sea, con lo cual la propuesta que nosotros hicimos fue esa integral, te permitía también eliminar todo lo que se gastaba en obra pública. También eliminábamos de cuajo las transferencias discrecionales a la provincia, la guita que mandan durante las elecciones. Eso en ese momento rendía 9 puntos del PBI. Y sí o sí había que poner en caja el sistema previsional porque estaba quebrado. Es decir, la bipolar de Tolosa lo quebró. ¿Sí? ¿Y qué haces vos con las jubilaciones y con la asignación universal, por ejemplo? No, yo no las tocaría, yo no las eliminaría. O sea, fíjate que en ningún momento toqué el gasto social. Y cuando la idea mía era ir sobre el sistema previsional, la plata, en el fondo, no dejaba de estar en los jubilados. ¿Por qué? Porque se iba a recapitalizar el sistema. Entonces, digamos, ese ajuste originalmente rendía 12 puntos del PBI. Mirá si podías bajar impuestos. Porque aun cuando tuviéramos los mismos niveles de déficit fiscal de inicio, el financiamiento estaba, con lo cual podríamos haber hecho una explosión de crecimiento fabulosa, ¿sí? Porque aparte estaba la confianza. O sea, en ese momento, hacer el programa de shock, primero que la evidencia empírica desde el 52 en adelante, todos los programas de shock, sacando el del 59, fueron expansivos, y todos los programas graduales terminaron mal. Pero el punto es que, además, con esa efervescencia que tenías, con esa confianza, esto hubiera sido un paraíso. Pero bueno, se decidió ir por otro lado. Cambio total de tema porque nos quedan nada más que 10 minutos de programa. Y vos lograste la atención de este equipo con tus declaraciones. Con tus declaraciones desde el mercado de Liniers. Entonces, queremos hacerte varias preguntas, sí, claro, de espectadores ingenuos. Para él 10 minutos no es nada, Jorge. Sí, 45. Ya lo sé, pero bueno, no, 45... el que tarda menos de 45 en el tantra es considerado un eyaculador precoz. Bueno, contanos qué es el mínimo imponible. ¿Qué es el tantrismo? El tantra en realidad es el yoga sexual. Es la aplicación del yoga, pero aplicado al sexo. Vos tenés 3 tipos de tantra. El más conocido es el tantra blanco, que yo entiendo por qué la gente siente que es un embole, pues es el que se conoce regularmente. Lo que hay que entender es que, digamos, en la filosofía oriental, el blanco tiene que ver con lo espiritual, claro, y lo negro tiene que ver con lo terrenal. Entonces, cuando vos ves el que se ve por televisión o se comenta regularmente, es el tantra blanco, que tiene que ver, digamos, con toda una cuestión sobre las miradas, sobre las caricias, sobre la conexión espiritual.
¿sí? Y o sea, todo el trabajo radica en la conexión espiritual. Y de hecho, la forma en la cual, digamos, vos tenés sexo también es bastante aburrida, por decirlo de alguna manera, porque como la concentración está en la conexión espiritual, no tienes mucho shaking, o sea, ¿no? Ese es lo que tiene que ver con el tantra blanco. Ahora, si te gusta el shaking y el moving y dale al samba con todo, tenés el tantra negro. El tantra negro tiene que ver con lo terrenal, es decir, tiene que ver con la parte, o sea, que nos gusta todo. Es decir, entonces, claro, exacto, el unga bunga. Zaracatunga. O zaracatunga, no tengo problema, poné la definición que quieran. Ella es la negra. Entonces, ahí el tantra negro, digamos, o sea, es mucho más físico, y en realidad, digamos, lo ideal siempre es la combinación del blanco con el negro. O sea, ese es lo que tiene que ver. El tantra gris. No, blanco Claro. y negro. El yin y O sea, el yang. Exactamente, tiene que ver exactamente con eso. Y después está una versión mala del tantra, que es el tantra rojo. El keynesiano. No. ¿Querés que te diga quién era un gran practicante de sexo tántrico rojo? ¿Quién? Hitler. Upa. Ese nivel. Claro, o sea, Entonces no estuvo tan lejos la voz. ¿Sí? Hitler, Keynes. Bueno, el tantra rojo tiene que ver con esto de que vos usás el sexo como Como instrumento de dominación sobre el otro ser humano. Y eso es una inmundicia, o sea, yo recomiendo personalmente que nadie lo aplique, porque vos creés que vas a conseguir algunos beneficios. Te puedo asegurar que los costos que te van a... cuando sos una mierda, digamos, la vida te pasa la factura. Ahora, el de los 45 minutos de contención, por decirlo de una manera, ¿qué tantra sería, Javier? Pero por un lado, segunda pregunta, ¿todos podemos acceder a eso y cómo? Sí, exacto. Tercera pregunta. ¿Cuánto sale? Típica pregunta de barbaro. Yo no esperaba otra hay pregunta de mujeres barbaro. que agradecen 45 minutos o alguna te dice, che, pará, Che, dale, ya dale, van porque 10 minutos, tengo dale, Mireille, que vamos. hacer. A ver, Tengo ganas de comer a los dale, chicos. vaca. a ver, el tema es el siguiente. Sí, todos pueden. Ahí está. Es decir, yo ahora voy a subir un poco el tono de la... Upa. No hay problema. Básicamente todos podrían, digamos, practicar sexo tántrico de manera fácil, digamos, o sea, hay libros para eso. Yo recomendé el que desde mi punto de vista es el mejor, que se llama Tantra, el culto de lo femenino, se llama von Bisedek, el autor. Y básicamente, o sea, tiene toda una parte de historia y después tiene 2 capítulos dedicados al control en lo masculino y tiene un capítulo dedicado para las mujeres, de ejercitaciones, ¿sí? Uno de los grandes problemas por los cuales los hombres, digamos, terminan siendo eyaculadores precoces tiene que ver con su vínculo con la masturbación. Tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? Como la masturbación está vista de una manera muy negativa, ¿sí? Hay que hacerla rápida y escaparse del baño. Exactamente. Entonces eso lo que hace es que vos desarrolles el reflejo de la eyaculación muy rápido. Entonces, claro, después cuando estás con una mujer, digamos, o sea, no sé, la viste en una revista, ¿no? Digo, ahí estoy mostrando que soy viejo también, ¿no? Y entonces, claro, cuando la tenés en carne y hueso, se ¡ah! Y eso es lo que les pasa a muchos hombres. Entonces, ahí, digamos, una de las cosas que yo explicaba en los cursos, que una de las formas más rápidas de aprender el tantra, porque ¿cuál es ¿Cómo no los cursos? ¿Vos no das cursos de economía, Javier? Bueno, o además pero, digamos, das cursos de tantra. tengo 47 años. Digo, tengo una vida... Digo, también jugué al fútbol, hice un montón de cosas, tuve una banda de rock. Entonces, por El ejemplo... señor fue arquero de Chacarita. ¿En serio? Ayer le atajé un penal a Yudica que me mató y digo, me dejó las manos por 2. Menos mal que puse las 2 porque si no, ¿sabes dónde iba a buscar las manos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las... Porque ¿cuál es el problema con el tema del hombre, básicamente? Que tiene que ver con que si vos vas muy despacio, el amigo cabecea, ¿no? Que no decaiga. Y si vas muy rápido, se va de pista. Claro. Entonces vos tenés que viajar en ese equilibrio. Velocidad crucero sería. Claro. Sí. Aparte, en la medida que vos vas avanzando en las horas, podés hacer cada vez más rápido. ¿Cómo horas? Una pregunta, la ¿Horas? preocupación por no ser rápido, ¿Horas? ¿no te ¿Pero qué saca horas? del lugar, no te aleja de la persona Yo que no te tengo. frente? Bueno, una de las cosas que tenés que hacer siempre,
digamos, como las mujeres están... Lo que hay que entender es que la mujer es la campeona del tantra. Ajá, la famosa campeona. ¿Sí? Y hay efectos colaterales muy positivos de esto. Digo, lo que tenés que hacer es hablarlo. Porque si vos vas a tener relaciones con una mujer y vos no vas a eyacular, digo, se va a sentir frustrada. Entonces vos le tenés que explicar que en realidad tu satisfacción emerge de la satisfacción de ella. Digo, hay cosas bastante más largas para explicar sobre todo esto y cómo funciona. Pero por eso también es ideal, digamos, practicarlo con gente que puedas mezclar el negro y el blanco, o sea, una relación seria, porque eso, digamos, te permite no usar, por ejemplo, determinadas cosas que evitan que el hombre sienta placer a partir del placer de la mujer. O sea, digo, concretamente, digamos, el preservativo te genera una barrera ahí para ese funcionamiento. Por eso siempre es mejor hacerlo, digamos... Pero vos en un momento dijiste lo de eyacular o no. ¿Finalmente sí lo haces o no lo haces? Hago una vez cada 3 meses porque en la lógica mía... ¿En qué momento estamos de los 3 meses? Digamos, porque digamos tiene que ver con mi físico. O sea, yo a los 3 meses ya me empieza... Sí, me imagino. Eso lo explica todo, digamos, ¿no? Entonces, sí, digo, pero ¿cómo? Pero esto es muy importante porque una de las cosas que te pasa, ¿sí?, que el hombre cuando eyacula, digamos, viste que a la mujer la quiere tirar por... Había una película que tocaba... La edición subía. Claro. Sí. Bueno, eso suele suceder y eso también es muy doloroso para la mujer, porque la mujer queda en un estado también de mucha vulnerabilidad. En cambio, cuando vos no eyaculás, esa sensación no la tenés, entonces les das contención y la pareja mejora muchísimo más. Pero cada vez que tenés sexo es sexo tántrico, entonces, porque por ejemplo vos 3-4 horas no tenés todos los días. Claro. Y bueno, por eso, digamos, o sea, las crisis me bajan la cantidad de frecuencia sexual, ¿no? Por el tema del rapidito, no. Con vos no Eso, puedo. digo, tenés De hecho, una hora, tenemos un rato 15 para estar con minutos. tu pareja. Tenés que suspender 2 reuniones para tener sexo. No hay forma. No hay forma. Y sí que si a vos te operan de la próstata, el sexo tántrico es perfecto. Pero para, Consultas personales por privado. Consultas personales no, Levina, basta. Yo no consulté nada. Una pregunta, Hice la ¿cómo, segregación. vos qué- Paren. ¿cómo es el tema del tantra? ¿Es un estado de concentración, de meditación? ¿Vos te mentalizás? ¿Cómo conseguís la práctica? ¿Pensás en algo feo? Claro, pensás No. en otra cosa. No, digamos, o sea, lo que vos pensás cuando ingresás a la relación es en llenar de placer a la otra persona. El tantra es lo más capitalista que hay. ¿Por qué? Porque Todas las llevas para ese lado, todas. no, A pero ver, vos ¿por en qué? el capitalismo la única forma que vos podés ser exitoso es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, tu éxito radica en la satisfacción del prójimo. Entonces, tu éxito en el tantra, tu felicidad, tu goce, radica en la satisfacción de tu contraparte. Es decir, digamos, o sea, por eso a mí me parece, digamos, brillante, digamos, hay un cuadro de Dalí que se llama Entorno topológico de una mujer convirtiéndose en violonchelo. Digamos, la mujer en todo ese interín se convierte en un violonchelo. ¿Sabés cómo suena? Es una cosa increíble. No hay guita en el mundo que te pague eso. Suena como un violonchelo. Milei, gracias por haber estado acá, viejo. Muy Gracias a interesante ustedes. escucharte. Javier Milei, señores, tesis 54.